Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto enorme que el Señor nos permita que juntos podamos escuchar su palabra en este día sábado, 1 de junio. Estrenamos un nuevo mes y pedimos al Señor y a nuestra Madre Santísima su santa bendición para que en este mes podamos incluso serle más fiel al Señor, amar más sin condición a nuestros hermanos y ser pues mucho mejor que antes. Así que les invito, familia querida, a que nos dejemos seducir por la palabra de Dios y recemos con ella. Escuchemos pues. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras caminaban por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús respondió: Les haré una pregunta. Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad lo hago. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí. Si afirmaban que del cielo, nos dirá que por qué no le creímos. Vamos a decir que de los hombres. Tenían miedo a la gente, porque todos consideraban a Juan un profeta auténtico. Y así que respondieron: no sabemos. Y Jesús les dijo: entonces yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, encontramos en el Evangelio de Marcos a aquellos enemigos que habían estado desde siempre en la vida de Jesús, porque no aceptaban la nueva doctrina, no aceptaban la forma como Jesús está predicando, está dando testimonio y está trayendo a los más pobres, a los más necesitados, a los que sufren. Por eso, al llegar Jesús a Jerusalén, Jesús entra en conflicto con estos líderes, con estos religiosos de la religión judía. Y era difícil de aceptar el nuevo proyecto que trae Jesús. Cuestionan su proceder, su forma de actuar, y buscan que admita públicamente de quién viene o de quién recibe autoridad para enseñar de esa forma alternativa de vida, a esa forma en donde se basa en el amor, la justicia y la misericordia, una forma distinta de vivir. Y sobre todo, que esta forma distinta que Jesús manifiesta incluye a los más empobrecidos, a los más necesitados, a los marginados, a los que incluso la misma ley los empobrecía con sus leyes de impureza. Entonces, familia querida, se trata de una manera distinta, una nueva manera de relacionarse con Dios, la que Jesús manifiesta. Y no solo se manifiesta una forma distinta de relacionarse con Dios, sino también con el prójimo que está cerca, con el hermano que está próximo a mí. Por eso genera en aquellas autoridades o en aquellos religiosos mucha incomodidad. ¿Cómo es posible esta forma distinta de actuar, de vivir o de predicar? La religión judía de aquella época o de aquel entonces predicaba a un Dios inalcanzable, lejano, y se ponía muchas dificultades a la pobre gente, muchas normativas y condiciones
al mismo amor de Dios. Por eso, muchos eran dignos de él y otros, que eran muchísimas personas, no podían ser dignas. No podían hallarse dignas de participar de el templo. Entonces era difícil. Pocos santos, digamos, buenas personas, pero duros de corazón, como los escribas y los fariseos y los ancianos o los letrados, que no dejaban que el pueblo también pudiera experimentar la gracia de Dios. No podían participar de esos momentos especiales del templo. Por eso, Jesús no hace más que rebatir con ellos este tipo de pensar, este tipo de religión, este tipo de estructura que ellos están manifestando, poniendo barreras, muros para los más pobres y desposeídos. Y tienen a Dios inalcanzable, su amor es tan lejano que ni uno de los más pobres lo podría alcanzar. Entonces Jesús termina poniendo en evidencia la incoherencia de aquellos hombres. La incoherencia de vida y sobre todo su hipocresía, que no son más que hipócritas. Hermanos, también nosotros nos podemos volver así. Poner a Dios allá en lo alto y que los demás incansables. Solo nosotros podemos ser parte y nadie más. Solo nosotros somos la élite, el grupito, pero los demás no pueden entrar. Cuidado, la hipocresía es peligrosa y hoy nos lo manifiesta en el Evangelio de Marcos. ¿Con qué autoridad haces esto? Explícanos, dicen aquellos hombres, porque quieren que públicamente Jesús diga de dónde procede, por qué viene con esa autoridad y a proclamar ese estilo de vida diferente. Por eso, hermanos, hermanas, en nuestras parroquias hemos recibido la invitación a hacer comunidades sinodales, a participar en este proceso sinodal. Esto quiere decir más diálogo, más armonía, tolerancia a los demás y que seamos inclusivos con nuestros hermanos, que incluyamos a los demás para ser parte también de la gran familia. Si, como aquellos cuestionaban a Jesús, si ustedes y yo cuestionamos la autoridad de alguien, es porque definitivamente está olvidando el mandamiento principal, que es el mandamiento del amor. Los fariseos y los escribas no tienen cómo contradecir a Jesús, porque no saben ni siquiera explicar lo que están viviendo, si el bautismo de Juan era realmente obra humana o era obra divina. No saben, porque se habían quedado en aquel ideal que solo ellos eran los más puros, los más perfectos, los únicos al que se le debía reverencia, a los únicos incluso que se les tenía que hasta postrar. Cuidado, que nosotros no alejemos a los hermanos, al prójimo, al contrario, que lo acerquemos a los pies del Maestro. Entonces hagámonos una pregunta para vivirla en este día sábado que empezamos este mes de junio. Y la pregunta podría ser: ¿entendemos realmente la misión de los profetas de hoy? ¿Entiendes cuál es la misión de los profetas de hoy? ¿Y su enseñanza? ¿La estás viviendo? ¿O no nos gusta lo que dice? ¿No nos gusta cómo habla? ¿O solo buscamos nuestra propia conveniencia, nuestros propios ideales, pero no los del Evangelio? Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón,
que nos haga buenos testigos de su amor y sobre todo que amemos, pero que amemos sin medida. Les bendigo por familia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado. Dios les bendiga. Ánimo pues, mucha fortaleza. Rezan por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.